¿Cuántas cosas no se han escrito sobre el libertador Simón Bolívar? Son innumerables. Pero lo más sorprendente es que todavía siguen apareciendo ángulos novedosos e interesantes. Por eso celebramos que una de las grandes plumas colombianas, uno de los mejores narradores sobre la época de la conquista española, se haya sumado a la lista de escritores que quieren contar cómo era ese personaje de la historia universal. Les hablo de William Ospina, el poeta, narrador y ensayista, autor de Ursúa y del País de la Canela. Darío Arizmendi habló con el escritor tolimense sobre En busca de Bolívar, un libro que, según Darío, se deja leer muy fácil porque es muy ameno, interesante, bien escrito, bien documentado y con capítulos breves que dan una idea muy completa y cierta de pasajes y facetas del Libertador. Darío Arizmendi entra al radar. ¿Por qué le dio por escribir sobre Bolívar, William? Buenas noches. Bueno, había aceptado yo la invitación del maestro Omar Porras, el director de teatro colombiano que vive en Suiza, que dirige ya una compañía de teatro, para hacer una obra sobre Bolívar. Yo, por supuesto, no soy dramaturgo y le dije, lo único que puedo hacer es darte algunos textos sobre Bolívar y conversar sobre el tema, pero eso me impuso la tarea de estudiar un poco, ir más allá de lo que la escuela nos da sobre Bolívar. Y entonces empecé a leer algunas biografías, algunos ensayos, documentos, cartas, y empecé a sentir la necesidad de tomar mis propias notas y hacer mis reflexiones sobre lo que iba leyendo, y el libro fue surgiendo así. William, cuando uno profundiza un poquito, por ejemplo en el caso del hombre apasionado, y se da cuenta de Rebeca, o de Anita la Francesa, o de Janet, o de Bernardina, o de Isabel, por supuesto de Manuelita, piensa uno, ¿hubiera sido igual de no haber muerto su esposa María Teresa en el año de 1802? Yo creo que no habría sido igual. Él amó mucho a María Teresa, inclusive a mí me llama mucho la atención que Bolívar, que odió tanto en aquellos tiempos a los españoles, o por lo menos la dominación española, el gran amor de su vida haya sido una española, ¿no?, que fue su esposa, ¿no? Después de que ella murió, él juró no volver a casarse, juró sobre su tumba y lo cumplió toda la vida, de manera que todos esos amores que tuvo por el camino, él los asumía siempre como amores pasajeros, como momentos de la aventura de alguien que se está jugando la vida cada día y entonces cada día vive como despidiéndose del mundo de algún modo. Entonces esos amores fueron muy casuales, pero todos fueron fruto como de ese sentimiento de soledad. Y hay otra cosa, es que él había perdido a su padre como a los muy tempranamente, 2 años, a su madre como a los 8, y cuando volvió a sentir mucho amor por alguien, vino la muerte y se lo quitó también a los 19. Entonces él alguna vez confesó o dijo que él pensaba que él no había nacido para ser feliz y le dedicó toda su pasión a la lucha por la felicidad de los otros. Incluso pues él considera a la negra esclava Hipólita como su madre, su única madre. Sí, él dijo, es la única madre que he conocido, sobre todo porque es la que tuvo más cerca. Yo creo que la madre, aun cuando estaba viva, ya estaba afectada por la tuberculosis y creo que no se permitía, por mucho que quisiera el hijo, tener mucha proximidad con él. Entonces él debió crecer con ese vacío. Ahí hay una tragedia también de la madre enferma que no quiere pues como contagiar a su hijo. Creo que todas esas cosas lo marcaron mucho. Sí fue un hombre tan grande, tan visionario, sí fue un verdadero padre de la patria y de esta América con tantos otros en Argentina, en Chile y todos los demás héroes de nuestra independencia americana. A mí sí me lo parece. Yo creo que es difícil encontrar una grandeza como la suya, ¿no? Grandeza de sueños, grandeza de visión, grandeza de desprendimiento, pero también la grandeza de una persistencia y de una capacidad de insistir en un sueño, y no era solamente, digamos, su propia convicción, sino su extraordinaria capacidad de convencer a los otros, ¿no? Camilo Torres dijo, yo lo cito por ahí en alguna parte, donde está Bolívar está la República, y lo dijo antes de que se hubiera revelado todo ese triunfo histórico. Se notaba que había en él un propósito y que no iba a cejar hasta lograrlo. William, ¿por qué 200 años después ese sueño de Bolívar de integración continental, después de haber sido liberados los pueblos, no se ha dado? Ha habido muchas dificultades y algunas ya las advertía él. En la Carta de Jamaica, él miró el continente, ¿no?, desde su exilio en Jamaica
y advirtió que aquí hasta la naturaleza conspiraba para separarnos, ¿no? Que a pesar de la enormidad del continente, la cordillera que separa a Chile de Argentina es una frontera natural, la selva amazónica nos aísla, la cordillera de los Andes, por ejemplo aquí pasar por tierra de Colombia a Venezuela, a Panamá, por el tapón Sigue del siendo Darién, en ese momento sí, entonces sigue siendo tan difícil. inaccesible, ¿no? Entonces había algo en la naturaleza que conspiraba para que se formaran naciones aisladas. También la dominación española contribuyó a ello porque los españoles no querían que dialogáramos unos con otros, sino que comerciáramos directamente con la metrópoli. Entonces nos mantuvieron como aislados, separados. Las repúblicas no contribuyeron mucho después a esa unión, pero ahora ya sabemos que no se trata de homogenizar, que la unión no significa diluir esas identidades ni borrar esas diferencias, sino tratar de armar un diálogo con ellas como lo ha logrado Europa. Pero claro, era muy temprano, hace 2 siglos, solo Bolívar podía soñar algo así, o Jefferson en Estados Unidos. Hablemos de una serie de personajes que tuvieron mucho que ver en la vida de Bolívar, por ejemplo, Simón Rodríguez o Humboldt, de alguna manera también Francisco de Miranda. Difícilmente se puede pensar que habría sido Bolívar quien fue sin la influencia de Simón Rodríguez, que no era solamente una persona, sino el ser a través del cual se le transmitió a Bolívar todo el pensamiento de la Ilustración, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, ¿no? Y todo el ideario de la Revolución Francesa, porque Simón Rodríguez era un gran radical. Con Humboldt pasó también, ¿no? El encuentro de Bolívar con Humboldt en París fue extraordinario porque aunque ya Bolívar sentía un amor muy grande por su tierra y hasta un vago sueño libertador, él no tenía una idea de América como la que Humboldt le transmitió. Humboldt acababa de recorrer durante 4 años el territorio de la América del Sur y la había visto con los ojos de la Ilustración, con los ojos del romanticismo, llevaba todas las ciencias, todos los conocimientos, por donde pasaba hacía descubrimientos de toda índole, y Bolívar mismo dijo que Humboldt había visto más en 3 años en América de lo que los españoles habían visto en 3 siglos. Y en el caso de Francisco de Miranda, el venezolano como Bolívar, encuentros y desencuentros, identidades y al mismo tiempo distancias y unas rupturas muy fuertes. Eso es muy interesante, la relación con Miranda, porque terminó siendo algo muy trágico, pero en realidad los dos, lo único que pasó es que tenían 2 maneras distintas de entender lo que iba a ser el proceso de la emancipación. Miranda, que había vivido mucho en Europa, que había formado parte de la independencia de los Estados Unidos, que había sido mariscal del ejército de la Convención en Francia, que había dirigido tropas en la corte de Federico II de Prusia, estaba acostumbrado al gran mundo político y llegó a pensar que la independencia se lograría a través de pactos entre naciones, ¿no? Bolívar ya sabía desde el comienzo que se necesitaba la lucha de esos llaneros, de esos indígenas, de esas gentes humildes, y que no iba a poder armar aquí armadas prusianas y ejércitos de tipo napoleónico. Entonces, a pesar de la admiración que sentía por Miranda, empezó a sentir que no se iban a entender en la cuestión práctica, y eso se fue volviendo cada vez más grave porque además la guerra lo surgía, había una urgencia por hacer las cosas, y entonces eso terminó en tragedia. Curiosamente, Colombia le dio la gloria, pero en Colombia también encontró la expulsión y encontró la muerte. Sí, la relación de él con este territorio no deja de ser significativo, y Bolívar tuvo aquí eco para muchas cosas, y yo a veces he sentido mirando su biografía que esta región le daba sus fuerzas. A él le daban aquí 200 soldados y al otro día aparecía con 500 y al otro día con 1000, y entonces llegó a tener una relación muy intensa como con una tierra que era su patria. Pero por supuesto aquí también tuvo grandes dificultades naturales, porque los Andes fueron una de las grandes dificultades que él superó, y por otro lado pues los desencuentros y las traiciones y hasta un intento de asesinato por ahí una noche. Muchos libros, decenas, quizás centenares de obras se han escrito sobre Bolívar, aspectos muy puntuales, obras que tienen que ver con su biografía, toda su vida, que fue muy corta por lo demás, pero también ha habido muchas obras en contra, incluso hasta Karl Marx se ocupó de él en una serie de artículos que fueron muy mal vistos por algunos. Así es. Había
una gran dificultad en Europa para entender lo que estaba pasando en América en aquellos tiempos. Y Marx lo entendió asombrosamente más mal que nadie, ¿no? Marx, que se supone que es un artífice de muchas luchas por la justicia y no sé qué, sin embargo no fue capaz de entender que bajo la conducción de Bolívar, 5 naciones no solo conquistaron su independencia y se fundaron como repúblicas, sino que fueron las pioneras en la lucha contra el colonialismo. Entonces lo vio de otra manera, lo vio como si fuera una sombra o una caricatura de Napoleón. No les parecía que una hazaña latinoamericana tuviera algo, fuera verdaderamente importante, y el eurocentrismo yo creo que pesó mucho allí. Finalmente, una frase para definir a Bolívar después de haberlo estudiado tanto. Es muy difícil abarcarlo en una frase. Yo diría que era alguien que siempre se proponía algo más grande, ¿no? Y que, olvidado de sí mismo, dio mucho por los demás, un ser contradictorio, pero intensamente humano. Y de un temperamento difícil, complicado, bravo. Yo diría que era alguien con una fuerza de voluntad muy grande, y es muy difícil lograr una hazaña como la que Bolívar logró, dirigir primero a Venezuela, después a los soldados de la Nueva Granada, después a todas las tropas de medio continente y después finalmente a las tropas de todo el continente en la lucha contra España, si no se tiene un carácter recio, una fuerza de voluntad tremenda, pero también yo siento que un sentido de la justicia. La guerra obliga a los guerreros a hacer a veces cosas muy atroces, pero cada vez que tuvo poder, lo primero que hizo fue convocar a la promulgación de constituciones y a someter a esos guerreros a una ley severa, y en esa medida pues su carácter, yo creo que era un carácter ecuánime y justo. Manuelita, ¿sí fue como la ha pintado la historia? Bueno, es un ser también apasionante, y yo he notado que en los últimos tiempos se escribe más sobre Manuelita que sobre Bolívar. Se han escrito varias novelas, recientemente un libro apasionante que es el de Manrique, Nuestras vidas son los ríos, una reconstrucción de la vida de Manuelita, que es una novela apasionante y donde yo siento que está ella de verdad viva y que está muy, muy cercana a toda la información histórica. Es un ser que fue muy intenso en su relación amorosa con Bolívar, que también fue una gran consejera, que tenía una intuición política muy, muy grande, y que sabía como vivir distintas pasiones, ¿no? Yo diría que tal vez una de las pocas heridas que Bolívar sufrió, la sufrió en un ataque de celos de Manuelita. En busca de Bolívar, de William Ospina, hoy en el radar de Caracol. Apasionante y conmovedora la vida del libertador Bolívar y mucho más, relatada por el maestro William Ospina.